Hello. Dime, ¿cuándo empieza la segunda temporada del podcast? Ya estamos listos. Bienvenidos a la segunda temporada de Mompreneurship sin filtros. Sigan. Bienvenidos a la segunda temporada de Mompreneurship sin filtros, este podcast que ya han venido siguiendo por un tiempo y precisamente se trata de ayudar a las otras mamás y a las otras mujeres que están en el proceso de construir su empresa más importante, la familia. Así que bueno, para este episodio tengo que responderles a una pregunta que me han hecho muchos. Ya saben que cerrando el 2024 nos casamos por la iglesia con mi esposo. Y la pregunta más común es ¿por qué se volvieron a casar? Así que de eso se trata este episodio. Bueno, en el año que nació la bebé, que fue en el 2022, Valeria hizo la primera comunión. Y cuando ella hizo la primera comunión entendió muchas cosas que para ella antes no eran preguntas frecuentes, como por ejemplo, mami, ¿ustedes por qué no reciben la comunión cuando vamos a misa? Nosotros somos católicos. Entonces ella empezó como a sembrar ahí esa pregunta, ¿no? Luego entra a estudiar a un colegio católico y ahí sí peor, porque los colegios católicos por lo general tienen un día de la semana en donde se hace la misa de los estudiantes. Entonces yo iba a la misa de los estudiantes todas las semanas y ya no solo era Valeria, sino las amigas de Valeria preguntando, ¿y tu mamá por qué no puede recibir la comunión? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y Valeria siempre respondía, porque no está casada por la iglesia. Entonces, ella empezó como que, no, mami, yo aprendí que Dios nos quiere en orden. Ese fue como el primer, ya cuando se entabló una conversación al respecto, me dijo, no, mami, esto no puede seguir así. Dios nos quiere en orden, a Dios no le gustan las cosas así. Además, es un sacramento que nos permite acercarnos a todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No, eso lo tenemos que arreglar. Pero es que el problema no era solo casarnos. El problema es que yo ya había estado casada por la iglesia antes, entonces era hacer un proceso de nulidad del matrimonio católico anterior, lo cual es algo complejo. Hay algunas personas que se les ha dado muy fácil y en tiempos muy cortos y esa fue la razón por la que yo empecé a hacer este proceso en el año 2019. Pero vino COVID, nuestro file se perdió. Eh, Hubo una serie de cosas que afectaron, digamos, la rapidez. La señora que lo estaba procesando, ella se enfermó muy grave, iba a trabajar una vez cada 15 días, entonces todo se atrasó. Luego quedé embarazada de la bebé y pues como que todo se fue aplazando, aplazando, aplazando. Hasta que un día yo me fui a confesar y el padre me dijo, no, mira, yo no te puedo dar la absolución y están viviendo en pecado. Si ustedes se mueren, pues se van a ir al infierno. Y es una realidad que yo ya sabía. Entonces, claro, para los que somos creyentes, la conciencia empieza a trabajar como que no estás haciendo las cosas bien. Entonces, cosas de la vida en pareja ya pasan a ser y se empiezan a sentir como culpabilidad en lugar de algo normal dentro del matrimonio. Así que muchas cosas hicieron como influir en eso. Pero el detonante de todo fue cuando en el año 2023 la bebé nos dan el diagnóstico de la distrofia muscular de la bebé. Porque gracias a Dios mis papás, cuando yo estaba muy chiquitica, sembraron en mi hermano y en mí la semilla de la fe. Que miren, yo siento y hoy en día, ya con 37 años, me doy cuenta que ese es el regalo más grande y la herencia real más grande que uno le puede dejar a los hijos. Y es la fe. Porque gracias a la fe y a esa semilla que ellos sembraron en nosotros, todas las situaciones a las que yo he estado enfrentada a lo largo de mi vida han sido más llevaderas. Por ejemplo, cuando mi papá se enfermó, yo tenía 12 años y mi papá duró enfermo como 13 años y murió. Fue una cosa tenaz y gracias a mi fe pude salir bien de ese proceso. Luego, cuando me divorcié del papá de Valeria y quedé sola en este país, vivíamos, ya les he contado eso en episodios anteriores, vivíamos en un sitio muy malo de Miami, dormimos en un colchón inflable por 2 años, nos caminaban las cucarachas por encima, o sea, era una situación extrema, aguantamos hambre, yo me puse muy delgada, nos hacían eviction, no, nunca nos hicieron un eviction, pero nos ponían el eviction notice todos los meses, era una situación muy difícil y yo tenía un año de haber dado a luz a la bebé, a Valeria. Así que gracias a Dios yo me refugié en buscar la parroquia más cercana, asistir a grupo de oración, fortalecerme y crecer espiritualmente. Porque cuando pasó lo de la bebé,
aunque yo siempre he sido, digamos, practicante de ir a misa los domingos, de hacer mis oraciones, de tener fe, pero era como esa fe light. Incluso yo me acuerdo que cuando Valeria se estaba preparando para la primera comunión, tenía que llevar ese, no me acuerdo, vamos a decir que eran los martes, en ese momento no me acuerdo, los martes que tenía las clases de preparación, tenía que llevar un resumen de lo que se había tratado la homilía del domingo anterior. Y tan light era mi fe en ese instante que muchos domingos no íbamos a misa. Y yo tenía que meterme al canal de YouTube de la parroquia para ver qué había hablado el padre y así poder sacar las conclusiones de la homilía y ayudarle con esa tarea. Porque era como una obligación, o sea, no era algo enriquecedor en mi mente con poco conocimiento a nivel espiritual en ese 2018, vamos a decir que era de esa época. No mentiras, 2019, sí, 2020, perdón. Fue cuando ella estaba preparándose porque incluso lo hizo por Zoom porque era COVID 2020. Y sí, era como que una obligación cumplir, ir porque yo sé que tengo que ir, pero no sacaba nada, sentía que no sacaba nada de la misa en muchas ocasiones. Hasta que pasa lo de la bebé en el 2023 y para los que no saben un poquito la historia, les hago un pequeño resumen. Ella cuando nació empezó con un delay en la parte de la fuerza, en los milestones que debía alcanzar para su edad, en poderse sostener cuando estaba sentada, cosas así. Desde que tenía 4 o 6 meses se lo notamos. Cuando uno la alzaba, le sonaba, le suena como las articulaciones, sientes que no se incorpora, se cae, unos reflejos que no tenía, y ahí empiezo yo a buscar respuestas hasta que ya por fin nos dieron, después de un tiempo, un diagnóstico de distrofia muscular. Y en ese momento tiene 2 años y medio, está en silla de ruedas. Entonces, cuando nos dieron todo ese panorama, que el primer diagnóstico que nos dieron era que ella tenía una enfermedad que se llamaba leucodistrofia y que se iba a morir de eso y que no iba a llegar a cumplir 2 años. Cuando eso ocurre, nosotros estábamos en Alabama y yo me acuerdo que lo primero que yo hice fue buscar en Google Catholic Church near me, iglesia católica cerca a mí. Y yo me acuerdo, y lo he contado en episodios anteriores, yo me voy para esta parroquia en Alabama y lo primero que yo veo cuando llegué fue un vitral enorme que había encima del altar que tenía una mamá a los pies de la cama de su bebé, de su hija, y en el pelo de la hija se veía como las ondas del pelo hacían las circunvoluciones del cerebro, o sea, como la forma del cerebro. Y además estaba Jesús imponiéndole las manos y la mamá lo estaba mirando como con esa mirada de auxilio. Y así llegué yo a esa misa. Entonces, claro, yo veía a las personas pasar a recibir la comunión y a mí me empezó a hacer clic una frase que es cuando los padres dicen, dichosos son los invitados a la mesa del Señor. Ahí yo empecé a entender que realmente son muy afortunados los que podían recibir la comunión y que yo no la podía recibir. Entonces que no era invitada a eso. Y no solo por el hecho de no ser invitada, sino que no podía gozar de la paz que me podía dar la comunión en una situación tan grave y era enfrentarte a que tu hijo se va a morir. Entonces, en ese momento empezó mi necesidad de volver a retomar el proceso de la nulidad para, pues, poder casarme por la iglesia y recibir la comunión. Para hacer un paréntesis en cuanto a esto, ¿qué pasa si tú tienes una situación parecida? ¿Ok? ¿Cuál es el primer paso que debes tomar? El primer paso que debes tomar es ir a tu parroquia y en la oficina de la parroquia puedes hablar con la persona que está allí y preguntarle si te pueden dar asesoría en cómo hacer un proceso de nulidad. Las parroquias tienen un paquete que tú debes llenar para iniciar todo el proceso. Ellos van a determinar si la razón y te van a asesorar para que tú cuentes toda la historia y ellos poderte ayudar a determinar la razón por la cual ese matrimonio es anulable ante los ojos del tribunal eclesiástico. ¿Ok? Entonces, yo decidí retomar todo esto, empiezo a llenar todos los documentos con fe. ¿Y por qué digo con fe? Porque mi esposo, él no era católico en ese momento. Él fue católico de niño, pero luego, cuando se vino a vivir acá a Miami, todo terminó en una iglesia cristiana y practicó en una iglesia cristiana por mucho tiempo, así que estaba completamente desvinculado
desligado y siempre era un no ante las cosas de la Iglesia Católica. Así que eran dos procesos que había que hacer para podernos casar: la conversión de mi esposo y la nulidad. La conversión de mi esposo no estaba en mis manos. Eso lo entendí yo desde el primer día. O sea, no era algo que yo lo pudiera obligar, que yo lo pudiera empujar, amenazar. Era algo que solamente podía hacer Dios. ¿Qué era lo que yo sí podía hacer? Trabajar en mi proceso de nulidad. Y eso fue lo que empecé a hacer. Entonces llamo yo nuevamente a la señora, me dice: sí, no te preocupes, yo estoy muy enferma, pero vamos a arrancar con tu proceso nuevamente. Lleno todo, hay que notarizar muchos documentos. La otra persona tiene también que llenar documentos, o sea, tiene que ser algo que hagan los dos. Yo no tenía nada de comunicación con la otra persona, entonces fue un proceso bien complicado, pero para Dios no hay nada imposible. Así que esta persona pudo contribuir con lo que le tocaba responder, lo citaron al tribunal eclesiástico en donde él vivía y al final, después de mucho pedirle a Dios, él se presentó y se pudo concluir el caso. Entonces, necesitas también tener unos testigos que pueden ser las mismas personas que fueron de pronto tus padrinos del anterior matrimonio. Te pueden servir de testigos para contar la historia de por qué ese matrimonio realmente se tiene que anular. Esto lo pueden firmar frente al sacerdote que esté ahí en la parroquia, o si no, frente a un notario. Y todo esto se va al tribunal eclesiástico, ellos examinan todo y te dan una respuesta, ¿no? Un día yo estaba aquí en mi parroquia y el diácono me dice: ¿te puedo hacer una pregunta? Porque claro, él ya veía que nosotros como familia estábamos bien involucrados en todo lo de la parroquia, incluso antes de Valeria haber entrado a este colegio católico. Entonces él le dio curiosidad que Valeria recibía la comunión y yo no. Me dice: si no me quieres responder, no me tienes que responder, pero simplemente yo quisiera saber por qué tú no recibes la comunión. Entonces yo le conté. Y me dice: no te preocupes, yo de hecho trabajo en muchas cosas en nulidades, así que te puedo averiguar cómo va el proceso. Pero justo cuando él me dijo eso, en esa semana me llegó una notificación que ya el proceso estaba avanzando. En conclusión, en agosto del 2024, yo fui a mi parroquia para poderle pagar a mi papá una misa del aniversario de fallecido, y ahí aproveché y pagué las misas de todos los familiares de nosotros y de incluso de los cumpleaños de todos. Y allí la señora me dice: ¿necesitas alguna otra misa? Y le digo yo: ¿sabes qué? Sí, yo quiero reservar la misa para mi matrimonio. Ojo, mi esposo no católico y todavía la nulidad ni por las curvas. Y ella me dice: ok, ¿para cuándo lo quieres? Como yo sé los días que mi esposo trabaja, entonces le dije: ¿sabes qué? Un lunes. Y la familia posiblemente viene en diciembre, vamos a hacerlo para el lunes 30 de diciembre. Y ella: ok, está disponible el lunes 30 de diciembre, traslado. Entonces, sí, ahí claro, ya me pongo, le digo a mi esposo: entonces, ¿tú qué vas a hacer el 30 de diciembre? Me dice: nada. Y yo: bueno, resérvame ese día, resérvame ese día porque te tengo un plan. Esto, agosto del 2024. Ahí empiezo, claro, a correr con lo de la nulidad y llame y averigua. Y ahí, y le pedí a Dios. Yo siempre que iba a misa le pedí a Dios: Diosito, si es tu voluntad que este matrimonio se dé, si tú nos quieres en orden, y ojo, estando ya 7 años con mi esposo, y esta es la persona que tú sí tienes para mí, por favor, ábreme las puertas, permite que esto se dé, ayúdame para que la nulidad se dé, si es tu divina voluntad que esto pase así. Pues, ¿qué pasó? Todo el nudo que estaba atado se desató. Empezaron a llegar cartas, me pidieron un par de cositas más, otra información de los testigos, tuvimos que notarizar algo con ellas y todo se fue dando de una manera impresionante. Y cuando yo estaba embarazada, yo siempre he llevado a las niñas a misa desde que estoy embarazada. Ok, entonces yo empecé cada proceso de la bebé, que nos daban la silla de ruedas, que nos daban un equipo, que se complicaba, que esto y que lo otro, yo siempre a misa, a misa, a misa, y ya empecé a sacar de cada misa un crecimiento y un enriquecimiento tan grande que ahí yo entendía, yo decía: ¿cómo había desaprovechado tantos años esto? Porque vuelvo y les digo, yo siempre había sido practicante por cosas de la vida, siempre he vivido al lado de una parroquia. Pero como que no había sacado todos los beneficios que tenía. Entonces, claro, ya empecé a enriquecerme acá. En el año 2022 nosotros nos mudamos a la casa en la que vivimos hoy, y cuando la compramos no sabíamos qué tan cerca íbamos a estar a esta parroquia, nos queda literal al lado.
Y claro, nos mudamos y ahí sí empiezo yo a ir más constante porque me queda muy cerca y viene lo de la bebé, empiezo a ir y empiezo a enriquecerme espiritualmente a un punto que cuando Valeria recibía la comunión, yo le daba gracias a Dios y a ella y se lo decía a Valeria, tú eres muy importante para nuestra familia porque gracias a ti y a través tuyo llega la comunión a nuestra casa. Incluso me acuerdo que cuando ella recibía la comunión y se arrodillaba para hacer sus oraciones, yo la tocaba y como que ese era mi consuelo, era lo más cercana que yo podía estar a Dios, porque para los que creemos y profesamos la religión católica, entendemos que en la Sagrada Comunión es Jesús el que está ahí. Entonces era como el encuentro más cercano que yo tenía, hasta que empieza a darse todo lo de la nulidad y mi esposo que venía acompañándonos un tiempo, cómo fue el proceso de conversión de él, acá es esta parte. Les estaba contando que yo siempre había ido con las niñas desde que estaba embarazada a misa y cuando la bebé nació, mi esposo me dice un día, amor, yo tengo libre el domingo, si quieres, déjame a la bebé y tú vas. Entonces para ayudarte, para que, pues los que han ido a misa con niños saben lo difícil que es. Entonces, para ayudarte, para que no te encartes tanto, ve, y yo tengo la bebé. Y yo en ese momento le dije, amor, no, yo voy con la bebé, ¿cómo le voy a robar a ella el privilegio de asistir a misa? No. Entonces ahí él me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a acompañar para ayudarte con la bebé. Y a los 8 días yo te voy a ayudar, yo te voy a ir a ayudar, y ese yo te voy a ir a ayudar se extendió por mucho tiempo, como un año, y ya le empezó hasta que vino un padre que es un misionero del Papa hace como 2 meses, no, sí, en diciembre del 2024, y mi esposo salió llorando de una misa. Y dice, no, no, no. O sea, yo nunca había visto a Dios tan de cerca. Y él ahí ya como que nosotras con Valeria dijimos, esto ya está listo. Y esa misma semana llega la respuesta, el final decree se llama, de mi nulidad. Yo le había pedido a mi mamá y a una prima de mi esposo que nos sacaran las partidas de bautismo, que era lo que nos pedían acá. Y como en la parroquia ya nos conocían, este proceso, cuando tú ya estás casado por lo civil, se llama convalidación del matrimonio. Eso nos explicaron. Entonces nos dijeron, mira, ya los conocemos, hemos visto el ejemplo que ustedes dan con sus hijas aquí en la parroquia, no necesitan hacer curso prematrimonial, vamos a ayudarlos. Y nada, el diácono que nos estaba ayudando, que es una persona maravillosa, se enfermó, le dio neumonía ese mes de diciembre. Entonces yo no lo quería molestar y dejé de averiguar por el tema, pero ya estábamos listos para el 30 de diciembre. Como 2 semanas antes, yo digo, no, déjame llamar a la parroquia porque pues el diácono sigue enfermito, vamos a averiguar por qué, o sea, qué más necesitan de nosotros o si ya estamos listos. Y nos entrevistamos con el sacerdote de aquí en la parroquia, que es una maravilla, y Father Paul, y él nos dice, no, pero el problema es que ustedes se han casado antes por lo civil, cada uno tenemos el matrimonio civil, y esos matrimonios ante la iglesia también se necesitan anular. Que nosotros, ¿qué? Era el 18 de diciembre y el matrimonio iba a ser el 30. Y él dice, no, y esto se demora. Y si esto no llega, ustedes no se van a poder casar el 30. Y el padre más lindo nos dice, que no, miren, tranquilos, que así yo mismo tenga que ir en persona a llevar esos papeles, no se preocupen que yo los ayudo. Y si Dios quiere que esto pase, pues todo va a salir, ustedes no se preocupen. Bueno, enviamos todo, es más rápido. Como para resumirles esto, básicamente en los matrimonios civiles, el tribunal eclesiástico también tiene que decir que tú no tienes ningún impedimento para contraer matrimonio nuevamente con alguien y que no tienes nada pendiente. Entonces dice que tú que te casaste por lo civil en tal fecha con tal persona, como que te dan un paz y salvo, por explicarlo sencillo. Entonces eso, gracias a Dios, salió rapidísimo, tanto para el matrimonio que tuvo mi esposo antes y para el mío. Y un día me voy yo a confesar ya una semana antes del matrimonio. Y yo orándole a Dios todos los días que si era su voluntad, nos ayudara para que llegara el papel que hacía falta. Y ese día el padre me dice, él sale del confesionario porque yo le empiezo a contar que me estoy confesando aquí porque quiero pues estar en gracia para poder recibir el sacramento del matrimonio. Y él me dice, ¿cuándo es la boda? Y le digo yo el 30 de diciembre. Y entonces él sale. Me dice, hola, imagínate que tus papeles ya llegaron hoy.
Dios cómo es de hermoso. Entonces él estaba tan emocionado que yo me puse a llorar. Me dice, Dios te ama, o sea, yo necesito que tú entiendas que Dios te ama porque este papel no era fácil que saliera. Y mira cómo Dios organizó todo, Dios quiere que este matrimonio se dé. Así que todo llegó y luego llega la familia, llega todo el mundo y así se dio para casarnos. Otra cosa que hicimos fue ponernos en voto de castidad porque pues queríamos ofrecer ese sacrificio que para los que están casados y además que espero que sea tu caso si estás casada o casado, que pues que tu esposo te encanta y obviamente están durmiendo en la misma cama, viven bajo el mismo techo, es muy difícil hacer voto de castidad, no fue fácil, pero ofrecimos ese sacrificio y entonces claro, ya yo tenía la oportunidad de volver a recibir la comunión porque no es que no la puedes recibir porque te casaste por la iglesia y ahora ya te divorciaste, no, es porque estás viviendo sin estar casado por la iglesia con otra persona, básicamente es por eso que no puedes recibir la comunión porque no estás en estado de gracia. Entonces, ahí recibí la comunión por primera vez en ese tiempo de castidad y fue como beber agua en un desierto, o sea, fue una cosa increíble. Y ya, básicamente, hay muchos detalles, pero bueno, ya no quiero seguir alargando el video. Simplemente les digo eso, que Dios nos quiere en orden. El Padre nos explicó que no solamente recibir la comunión, que es algo valiosísimo, también es importante entender que cuando estás bajo el sacramento del matrimonio, Dios derrama bendiciones infinitas sobre los miembros de la familia, así que es algo que vale la pena hacer. Estamos muy felices. No es fácil porque además el enemigo número uno de las familias, acuérdense que es el demonio. Entonces, claro, empezamos a tener discusiones que nosotros nunca antes teníamos y lo bueno es que los dos éramos conscientes de eso. Y esta Valeria nos decían, tranquilos, que es el demonio que no quiere que ustedes se casen. Tranquilos, que es que el demonio los está perturbando. Entonces, cuando tú ya tienes identificado al enemigo, es más fácil combatirlo. Esto, obviamente, para muchos que están viendo este video se les va a hacer algo raro, como porque yo era una de las personas que a pesar de ser católica nunca creía ni siquiera que el mal existía, ni que el demonio existía, ni que nada. Pero a través que uno va teniendo un crecimiento espiritual con el tiempo se va dando cuenta que hay realidades que precisamente el demonio quiere que tú pienses que no existe para hacerte mal. Y cosas así. Entonces, bueno, si tienen preguntas en relación a esto, si quieren saber un poquito más del proceso de nulidad o que los conecte con las personas que estuvieron involucradas ayudándonos en este proceso, con mucho gusto me pueden dejar en los comentarios o escribirme un mensajito por Instagram y yo les respondo. Así que bueno, esto fue todo en este episodio. Como siempre les digo, si tienen temas que quieren que tratemos en este podcast, me pueden dejar en los comentarios. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta historia. Dios los bendiga y que estén súper bien.